La última exposición de hoy tiene que ver con el libro de Filipenses y esa exposición le corresponde al grupo número 2 que va a exponer el libro de Filipenses ahora. Yo quiero felicitar a todos los grupos que han expuesto en esta noche porque han hecho un buen trabajo y ha sido para mí de mucha edificación. Yo espero que para ustedes también lo haya sido en esta noche porque hemos aprendido bastante de estas epístolas de la prisión. Para mí es un placer estar aquí en esta noche hablando sobre lo que es la epístola de los Filipenses, la cual Pablo les escribió a los tales. Si puede presentarla. Este grupo está compuesto por David, quien les habla, Jonathan O'Neill, Enzo Alexander Celestino Van der Pur, Stephanie Castro, Braulio Méndez y Jonathan O'Neill. La parte que me corresponde hablar es sobre la introducción, ciudad, iglesia y quién escribió la epístola. Ok. La ciudad de Filipo está situada en la frontera oriental de Macedonia, alrededor de 15 kilómetros de la costa. Ok, la iglesia. Pablo fundó la iglesia en Filipos, fue la primera iglesia en Europa durante su segundo viaje misionero. En Hechos 16 podemos ver sobre cómo fue el transcurso para Pablo poder escribirle esta epístola a los filipenses. Pablo tiene una visión de un hombre el cual le pedía que fuese y le mostrara el evangelio allá a Filipos en Macedonia. La visión de esta iglesia fue por una visión que tuvo Pablo con un varón de Macedonia, el cual les pedía que se les anunciase el evangelio. Estos por tal situación fueron a Filipos, Macedonia, y al llegar les predicaban, se sentaron junto a río y le predicaron a una mujer ahí. Entonces ellos al predicar en Roma fueron apresados. Según dice la Biblia en Hechos 16:20, en Hechos 16:20, sí, dice la Biblia, y presentándolos a los magistrados judíos, dijeron: estos hombres, siendo judíos, abortaron nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fueron hasta golpeados, fueron maltratados por hasta la gente de la ciudad, y solamente por causa de ellos predicar el evangelio. Podemos ver que sin importar la situación, sin importar lo que sucedió, solamente por una visión que tuvo Pablo de esta iglesia, fue allá a predicar el evangelio sin importar nada. ¿Quién escribió la epístola? Hay pocas dudas de que Pablo sea el autor de Filipenses. La epístola contiene algunas de las evidencias más fuertes que se encuentran en la epístola de la prisión, de que el encarcelamiento fue en Roma y de que Pablo escribió desde allí. Como dice aquí, como relata el libro, hay pocas dudas de que no haya sido Pablo, sino que fue Pablo en sí quien escribió la carta a los filipenses, y se le da el nombre de Filipenses como gentilicio al ser de Filipo. Bendiciones. Estaré hablando acerca del propósito y el plan de esta epístola. Y aquí la iglesia en Filipos había crecido de año en año y sus feligreses estaban libres de divisiones, excepto en el caso de dos mujeres que estaban teniendo dificultades que podemos encontrar en el capítulo 4 del verso 2, llamadas Evodia y Síntique, que dice el verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. El propósito principal de Pablo al escribir esta carta fue darle gracias a la iglesia por la ofrenda que le habían enviado con Epafrodito. Además de esto, el apóstol recalca dos asuntos. El primero es detalles personales y el segundo, la necesidad de la unidad cristiana. Si bien es cierto, Pablo escribió mucho acerca de sí mismo en Filipenses, pero él no es el centro de la epístola, sino que Cristo es su centro. Cristo es el centro de la epístola.
Su testimonio personal era: por la gracia de Dios soy lo que soy, que podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. Su vida estaba tan ligada a Cristo que él podía hablar de sí mismo para la gloria de Dios. No era extraño hablar de los sufrimientos de Cristo y de su propio encarcelamiento en un mismo párrafo, en una misma frase, porque eran como un mismo espíritu. Podía sinceramente proclamar el gran deseo de su corazón de que Cristo fuese magnificado. La ocasión. Y dice que después de su llegada a Roma, Epafrodito, quien posiblemente era el pastor de los filipenses, se enfermó severamente, que podemos ver en el capítulo 2, verso 27, que el mismo Pablo también responde y dice que él no quería tener tristeza sobre tristeza y entre otras cosas más. Después de recuperar su salud, Pablo planeó enviarlo de regreso a la iglesia, pero acompañado de Timoteo y portando la epístola. Aquí la epístola a los filipenses nos imparte un conocimiento extraordinario del carácter de Pablo, que a pesar de que estaba en la cárcel, prácticamente en la iglesia de Roma, aparentemente no se interesaba en su bienestar. Y con la muerte constantemente a la puerta, el apóstol, sin embargo, escribió la más gozosa de sus epístolas. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En la epístola no vemos en parte lugares de tristeza, sino que esta es una de las epístolas que Pablo escribe con más gozo. Sin duda alguna, los años lo habían hecho tierno. No encontramos aquí, como dije anteriormente, ninguna queja, ninguna amargura. Solamente encontramos triunfo de principio a fin. Hablemos acerca también del saludo. Aquí, al leer el primer versículo, uno podría imaginar de que Pablo y Timoteo juntos habrían escrito esta epístola. Dice el primer versículo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Aquí excepto de que después hay una referencia objetiva a Timoteo en el capítulo 2 del verso 19. Aparentemente lo que Pablo sugiere aquí es que Timoteo compartió íntimamente sus experiencias en la prisión. Pablo aquí le escribe a todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos. Aquí, cuando hablamos de todos, nos habla de una sola unidad de la iglesia que aparece visible en varios otros lugares de la epístola. Y, la mayoría de las iglesias carecían de esta unidad, de este mismo sentir entre todos los fieles. Y que no nos sorprenda, pues, de que Pablo escribiera con tanto regocijo a los filipenses. A mí me toca hablar sobre la acción de Dacia, el encarcelamiento de Pablo y sobre muerte. En la acción de Dacia podemos ver cómo en las oraciones de Pablo, cómo Pablo oraba siempre por los Filipos, que en cada una de sus oraciones siempre se acordaba de ellos y oraba para que Dios, el amor de Dios abundase en ellos, como así Pablo lo enseña en el verso 9 del capítulo 1, que dice: y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el verso 10 dice: para que aprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros y sensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Vemos cómo el apóstol Pablo siempre oraba por la iglesia de Filipo fielmente en cada una de sus oraciones. El apóstol Pablo siempre tenía en cuenta a la iglesia de Filipos. En el avance del encarcelamiento de Pablo podemos notar que el mismo apóstol Pablo nota que una vez que él está preso, los hermanos se motivaron aún más para predicar el evangelio sin temor, así como lo expresa en el capítulo 14, en el verso 14, que dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El apóstol Pablo entiende que a él verse en
encarcelado por causa del evangelio, eso le fue de motivo a muchos hermanos para predicar la palabra de Dios y no detenerse ni llenarse de temor ni de pánico por causa de sus prisiones, sino el apóstol Pablo nota y le escribe a los Filipos que sus prisiones son de bendición para ellos, ya que sus prisiones lo están motivando a seguir el evangelio de Cristo, para seguir predicando el evangelio y a seguir echando hacia adelante, viviendo y muriendo. Ya aquí el apóstol Pablo entiende que para él le es mejor, él expresa que es mejor para él partir con el Señor, pero por causa de Filipo le era más necesario quedarse en el cuerpo presente, ya que Pablo notaba que la iglesia de Filipo necesitaba sus soportes, necesitaba su ayuda espiritualmente y cada una de sus enseñanzas, la cual él enviaba por medio de cartas. En el capítulo 1, los versículos del 27 al 30, nos enfocamos principalmente en la parte de dignos en del Evangelio. Pablo creía que el Evangelio de Cristo contenía la norma de vida de todas sus ramificaciones y que el enfoque debía ser una vida piadosa. En el verso 27, comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo era digno de que se comportaran por el Evangelio de Cristo? Con una vida piadosa. El cristianismo no solo debe creer en Cristo, sino también sufrir muchas penas por su nombre, muchas amarguras, muchas aflicciones, mucha fidelidad. El apóstol habla sobre su ejemplo de encarcelarse, que hay que vivir conforme al Evangelio de Cristo y para ser dignos del Evangelio tener una vida piadosa y no quejarse a pesar de las prisiones. En el capítulo 2 el apóstol habla sobre tener ese sentir que tuvo Cristo, ese enfoque que tiene el apóstol. Nos habla de esa seguridad, del lazo afectuoso que tenía el apóstol con los cristianos de Filipo. Pablo les hace una rogativa intensa para completar el gozo que ya ellos tienen y al hacer esto, mantener la unidad. Esta que se manifiesta no por dudas, sino por la fe, donde tenemos consuelo en Cristo y un consuelo de amor. Hay una comunión con el Espíritu Santo, pero para ello hay que ser humildes. Y esto se ve más declarado cuando podemos observar los versos 5 al 8 del capítulo 2 de esta epístola. Sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Esta parte, estos versículos, son la parte firme de la cristología, son la parte firme de lo que transmite el apóstol en esta carta, donde dice Cristo, siendo Cristo, no se gloría siendo Dios, sino que se hace semejante a carne para vivir en carne propia los dolores de la humanidad. Así pues, nosotros también tenemos que, como cristianos, seguir el ejemplo de Cristo y vivir en esas aflicciones el gozo perpetuo de nuestra verdad del Evangelio que hemos creído. Le llama a ocuparse de la salvación. Dios hizo su parte al entregar a Cristo, y en esa parte que agota el hombre, entonces la salvación depende directamente de que se cumplan las demandas, que hagan su parte los hermanos filipenses. Pablo habla de que no persistan en murmuraciones y contienda, sino pues que puedan cultivar la unidad, que puedan mantenerse decididos a seguir a Cristo, mantener esa salvación que costó tanta sangre. Bien, buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche vamos a continuar con la epístola de Filipenses. En esta epístola, a Pablo en el versículo 19 y unos cuantos más, podemos ver ahí que Pablo se ha quedado solamente con Timoteo, ya que las demás personas fueron asignadas a otras misiones. Entre el versículo 19 y 21, Pablo expresa
de que no se deshace de Timoteo en ese momento, porque es la única persona que le acompaña y que está con él en esa situación y en ese momento. Cuando Pablo escribió esta epístola, no estaba seguro de lo que le esperaba como prisionero, pero siempre mantuvo la esperanza de ser puesto en libertad. Pablo consideraba a Epafrodito como un verdadero hermano y compañero de milicia. Epafrodito había sido asignado a una misión, y como mencionó uno de mis compañeros anteriormente, él enfrentó una enfermedad y tenía deseo de volver con Pablo, pero debido a la enfermedad y la asignación que le habían encomendado en ese momento no podía volver. En Filipenses 2, 19 al 24 vemos entonces esta trayectoria que hemos mencionado hace un momento. La siguiente, por favor. Regocijaos, pero guardaos de los malos obreros. Los judíos consideraban a los gentiles o no cristianos como perros, personas desahuciadas, impuros, alejados del pacto de Dios, personas no creyentes en Dios. Por tanto, Pablo en ese momento usó la misma terminología de los judíos. Pablo decía y pensaba que nadie más que él tenía derecho de depender del judaísmo tradicional, ya que, como todos conocemos, la vida de este discípulo cuando era llamado Saulo, conocemos su trayectoria y el cambio que tuvo. Entonces Pablo decía: yo dependía del judaísmo tradicional, pero un día conocí a Jesucristo y mi vida cambió, fui transformado. Antes era como los gentiles, pero ahora soy diferente. Por Cristo cambió mi vida. Pablo entendió y describió que las ganancias de la ley tarde o temprano son pérdidas, mientras que la justificación solamente depende y viene de Cristo. Una cosa os digo: sed imitadores de mí. Para concluir, un día Cristo vendrá y cambiará nuestros cuerpos materiales por cuerpos espirituales mediante su poder. Por tanto, Pablo nos exhorta que nos mantengamos fieles y permanezcamos bajo la cobertura, bajo la enseñanza de Dios, y que cada día le imitemos a Él, porque Él ha decidido seguirle a Cristo de una manera justa, fiel en todo momento. Me corresponde hablar ya sobre la última parte del libro de Filipenses. Mi nombre es Enzo Celestino y vamos a dar inicio con el capítulo 4, donde Pablo inicia hablando sobre un conflicto que se estaba dando en el capítulo 4 en Filipo, sobre las dos hermanas, Evodia y Sintique. Y dice que el versículo 2: ruego que Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas mujeres estaban teniendo una desavenencia, eso significa oposición, discordia, contrariedad y controversia. Al parecer no había concordancia en las ideas de cada una de ellas, y eso provocó una situación dentro de ellas dos. Tanto así que Pablo tuvo que intervenir para servir como ayuda en este desacuerdo. Y le pedía a su amigo fiel, su fiel compañero, que ahí no se menciona, no se sabe exactamente a quién era que se refería. Le pedía que ayudase, le diera la mano en esa situación para que estas mujeres no continuaran en este desacuerdo y puedan llegar a un acuerdo mutuo y poder resolver esta situación, ya que ellas fueron
una pieza muy importante para el crecimiento de encaminar el evangelio junto con él, al igual que Clemente, que era otro del equipo que también inició con Pablo a ayudar a la extensión del evangelio. Y vemos más adelante que en el mismo capítulo 4, versos 4 al 9, Pablo habla sobre, diciéndole al pueblo, exhortándole de que deben de regocijarse siempre, no importando la circunstancia, las situaciones que se presenten. No permita que eso te robe tu paz, no permita que eso te robe tu sintonía, tu comunión con tu hermano, con la congregación. No, Pablo dice, regocíjate siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, no importando cuál sea la dificultad, regocíjate. Y Pablo resalta en el pueblo de que ellos tenían ciertas virtudes que eran agradables. Parece que ellos se ayudaban mutuamente, tenían esa solidaridad mutuamente, pero había una situación que, como decimos el buen dominicano, lo que hacían con la mano, entonces lo desbarataban con los pies. No había una congruencia. También Pablo le manda que todas sus ansiedades, sus situaciones, que la puedan hacer manifiesta ante el Señor en oraciones, que se presenten en oraciones delante del Señor para que en esa súplica Dios obre conforme a su voluntad en ello. También dice que tengamos un pensamiento diferente, que pensemos con cordura, con inteligencia, con sapiencia, y que no le permitamos a los malos pensamientos, a los malos deseos, y a que el enemigo quiera usarnos a nosotros como canal para querer ser mediador, de ser el que ponga el plato del conflicto, que ponga el plato de la discordia. Pablo exhorta al pueblo de Filipo a que rechace todo eso y que busque la oración, que busque a Dios en oración y súplica para que entonces puedan tener una vida renovada, puedan tener una mente renovada y puedan hacer las cosas diferentes. Y por último, Pablo da acción de gracia solo por las cosas que ellos pudieron hacer por él, sino también por la generosidad que este pueblo, y en el momento que Pablo se vio muy necesitado, ellos fueron muy generosos con él, y él al final los bendice y declara esa bendición sobre de ellos. Le dice que el Señor siempre sea con ustedes, que su vida pueda seguir creciendo grandemente, que sigan teniendo esa misma pasión en el Señor, que sigan entregándose enteramente las cosas del Señor. Y le deja saber con todo esto de que lo más deseable para él era haber conocido al Señor y servirle enteramente con tanta pasión como él lo hacía, y que él quería que de esa misma forma ellos también lo hicieran para agradar al Señor. Bendiciones, muchas gracias. Damos gracias a Dios por cada uno de los grupos que ha estado exponiendo en esta noche, y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Quiero decirle que la próxima semana tenemos nuestra última clase presencial. Lo que quede que no podamos hacerlo la próxima semana, entonces le pondremos algún trabajo adicional para completar.